Muy buenas tardes y bienvenidos a este séptimo café virtual de Sociedad Civil Catalana. Hoy tenemos con nosotros a una persona que nos va a poder ilustrar sobre muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el papel del ejército, de la UME, estos días en Cataluña, en relación con la crisis que estamos viviendo del coronavirus, sus experiencias y sus sensaciones durante el procés como máximo representante institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña durante el periodo entre 2013 y 2017, en el que él estuvo aquí, y también nos va a hablar sobre geoestrategia. Así que, molt bona tarda, Ricardo Álvarez Espejo, tinent general Ricardo Álvarez Espejo. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Com estem? M'han dit que vostè és molt bo fent idiomes i que quan va estar aquí a Catalunya va aprendre català i el va estudiar. Se'n recorda encara del català? Bueno, malauradament he oblidat gairebé tot el català que havia après, malgrat que tracto de llegir articles, revistes, però crec que és millor per respecte a la llengua de Pompeu Fabra que seguim l'entrevista en castellà, en español. Muchas gracias. Por supuesto, pero que además creo que lo tiene muy, muy fresco además y muy bien. Bueno, voy a presentarle brevemente a las personas que nos están viendo. El teniente general Ricardo Álvarez Espejo empezó su carrera militar en 1972, así que él está en la reserva ahora, han sido, si no he contado mal, 45 años de vida activa en el ejército, hasta 2017. Y bueno, su currículum en ese tiempo además ha dado de sí para muchísimas cosas. Es verdaderamente abrumador todo el trabajo, todas las cosas que ha podido hacer en su carrera. Y yo voy a elegir tres elementos que me parecen pues, muy interesantes. Por ejemplo, como cuando era general de brigada, fue jefe de la brigada Guzmán el Bueno, de Cerro Muriano, Córdoba, que es una de las brigadas, ¿verdad?, que tienen mucho peso en acciones internacionales del ejército español. También, como he dicho antes, ha sido el máximo representante institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña durante el periodo 2013 y 2017. Eso realmente le da una visión privilegiada de lo que pasó aquí en Cataluña durante el procés. Y también ha sido una persona que ha participado encuadrado el ejército, evidentemente dentro de acciones de la OTAN, en misiones en los Balcanes, en Bosnia y Herzegovina, en Kosovo, pero también en Afganistán y en el Líbano. Así que, Ricardo Álvarez Espejo, yo quería preguntarle primero, hay mucha gente en Cataluña que se ha sentido reconfortada de ver la presencia del ejército estos días aquí en su realización de labores que tienen que ver con la desgracia que estamos viviendo del coronavirus. Es como si dijeran, incluso yo lo he leído en algunos comentarios en las redes sociales, ¿no? Por fin el ejército está en Cataluña. Pero eso es una visión un poco irreal, porque el ejército siempre ha estado en Cataluña. De hecho, usted, como representante institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña, en este periodo 2013-2017, era el inspector general del ejército en Cataluña, y que además es un órgano dentro del ejército que tiene su sede propiamente en la ciudad de Barcelona. ¿Por qué hay esta sensación de invisibilidad del ejército en Cataluña? ¿Puede ser un tabú que se rompa al ver la actuación que están teniendo pues tan encomiable, ¿no?, las Fuerzas Armadas estos días aquí en Cataluña? Bueno, pues efectivamente esto es un tabú que yo creo que ha estado enraizado en parte de la sociedad española, pues en parte también porque se le ha considerado al ejército pues como anclado a tiempos pasados, inmovilista, y también porque ha habido sectores ideológicos que yo creo que han tratado equivocadamente de dar una imagen negativa del ejército, de no acorde con la sociedad en que vivimos. En Cataluña, evidentemente, esto ha sido mucho más polarizado, puesto que hay sectores que le interesa que el ejército, como parte fundamental de lo que es la nación española, como elemento vertebrador junto a otras fuerzas, pues que sea un
ocupación, cuando el ejército forma parte, como parte de la sociedad española, es parte de la sociedad catalana y forma parte como otro elemento más de Cataluña. Entonces yo creo que ahora es una gran oportunidad que la sociedad pues, vea cuál es la verdadera labor de las Fuerzas Armadas, una labor profesional, una labor para nada, digamos, partidista, sino que está al servicio de todos los ciudadanos, de aquellos que nos aplauden y de aquellos que no nos aplauden, de aquellos que nos apoyan y de aquellos que no nos apoyan. Estamos al servicio de todos para conseguir, en este caso, en la lucha del coronavirus, pues poder afrontar en mejores condiciones, asistir al personal y ayudar a vencer esta epidemia. Ilústrenos por favor, sobre la unidad militar de emergencias, la UME, que bueno, probablemente muchas personas no habían oído hablar de ella hasta ahora, pero están teniendo mucha visibilidad. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su composición? ¿A qué se dedica esta unidad concretamente del Ejército cuando no la vemos, ¿no? con esta profusión con que estamos viéndola estos días? Bueno, la Unidad Militar de Emergencia tuvo su origen, se creó en el 2005 y es una unidad cuya misión radica pues, en la Ley de Defensa Nacional, que una de las misiones derivadas del artículo 8 de la Constitución es el apoyo a la población civil en desastres y en emergencias. Entonces, en el 2005, yo creo que a raíz de esas desconexiones que hubo en su día, en la extinción del incendio de Guadalajara, pues se vio la necesidad de tener un elemento vertebrador entre todas las autonomías que fuera capaz de coordinarse y afrontar, tener una herramienta al servicio de todos los españoles, capaz de poder afrontar pues todas estas necesidades de tipo de extinción de incendios, de tipo de desastres naturales o inundaciones, terremotos, como ha sido el caso. ¿Cuál es la composición de la Unidad Militar de Emergencia? Pues la Unidad Militar de Emergencia tiene aproximadamente unos 4.000 efectivos y tiene un cuartel general, que se dirige el mando, que está en Torrejón, y luego además tiene una serie de batallones que están ubicados por todo el territorio nacional, con unos efectivos aproximadamente de unos 800 hombres, los cuales están uno en ese mismo Torrejón, otro en León, otro en Zaragoza, otro en Valencia, con una unidad de helicópteros, y otro en la base de Morón, en Sevilla, que despliega además una compañía, es decir, unos 200 hombres en la zona de Canarias, porque Canarias es un sitio muy sensible y sabemos que lamentablemente todos los años se producen incendios. Entonces, yo creo que he señalado cuáles son las misiones, los cometidos fundamentales. En este caso, en su lucha contra el coronavirus, yo quisiera señalar que bueno, están colaborando dentro del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que podemos decir que directamente están colaborando unos 70.000 efectivos. Eso no quiere decir que estén todos directamente, sino que es como los puestos de trabajo. Unos son directos y otros son indirectos. Pero de la UME se puede decir que están colaborando diariamente aproximadamente unos 2.000 militares, que han intervenido en más de 8.500 acciones y han producido desinfecciones en residencias de mayores, casi en 3.000, desinfecciones de todo tipo de instalaciones críticas, traslados de fallecidos, traslados de material, montajes de campamentos, entre los cuales pues, podemos ver como ejemplo lo que ha sido IFEMA, el albergue de la Fira de Cataluña, reconocimientos y transportes logísticos. También tanto la aviación está realizando transportes desde Shanghái hasta la península con material crítico como transportes interpeninsulares a cargo de la aviación. Y luego además también pues, formación del personal y apoyo sanitario directamente en colaboración con el personal sanitario en esta crisis. También parece una evidencia que el trabajo de la UME estos días aquí en Cataluña pues ha tenido una relación en lo que se refiere al gobierno de la Generalitat un poco complicada. Hemos escuchado o hemos tenido noticias de hechos tan curiosos como, por ejemplo, un alcalde de la población de Montblanc, en Tarragona, pidiendo al ejército que reconstruya un puente que tenía dañada la población y luego
dando explicaciones, digamos, a sus electores, ¿no? A sus seguidores políticos de por qué hizo eso. Hemos visto cómo también el govern de la Generalitat echó hacia atrás un hospital de campaña ya realizado en Sabadell, aduciendo cuestiones casi estéticas, ¿no? Como que era demasiado militar ese hospital montado. También ha habido problemas en los permisos para las intervenciones en la desinfección de residencias de personas mayores. Quizá no ha sido muy sencillo, ¿verdad? Yo no sé si usted me podrá contestar a esto y si conoce compañeros suyos en el ejército que estén ahora mismo en labores aquí en Cataluña y cuál es su sensación sobre la relación que han tenido o el trato que han tenido por parte del gobierno. La relación que se ha tenido, sobre todo con la población, es una relación excelente. Por parte del gobierno, pues todos conocemos cuál es la ideología y cuál es la línea de pensamiento del actual gobierno. Evidentemente, para ellos no ha sido plato de buen gusto tener que aceptar la intervención del ejército, pero la realidad se impone, y se impone en las necesidades y se impone la profesionalidad y la capacidad de actuación del ejército, con lo cual muchos de los alcaldes de las poblaciones que pueden pertenecer a un partido o a otro, a un partido en el cual está contra la presencia del ejército o de las Fuerzas Armadas en Cataluña, pero que esos alcaldes lo que tienen que velar son por los intereses ciudadanos por los cuales han sido elegidos. Y ellos sí que se han comprometido y han defendido la presencia del ejército, la han solicitado porque ven que es una línea de actuación eficaz que favorece a los ciudadanos, como favorece la actuación de las Fuerzas Armadas siempre al conjunto de la sociedad. En cuanto a las actuaciones más específicas que hemos mencionado, pues el tema del hospital de Sabadell, efectivamente el ejército establece una serie de hospitales de campañas o diciendo una serie de parámetros que están conforme a los requerimientos sanitarios. No hacemos actuaciones de tipo Norman Foster o Calatrava, pero son actuaciones que están dentro de los parámetros exigibles por la Organización Mundial de la Salud o por la sanidad. Concretamente, los criterios de disconformidad en el hospital de Sabadell han sido técnicos, que se refería el panelado a las tiendas de campaña y ha sido solventado. En el tema de Sant Andreu de la Barca, que eso no ha sido las Fuerzas Armadas, sino ha sido la Guardia Civil, ahí hay una disconformidad, pero vamos, yo he oído las declaraciones del alcalde de Sant Andreu, al cual tuve el gusto de conocer en mi etapa, y es alguien en el cual tiene toda mi credibilidad, en el cual se queja de que este hospital reúne las condiciones y debería ser admitido. Porque yo creo que al final la realidad se impone y se lo impone sobre la ideología. Y tiene que cuidarse mucho, no por cuestiones ideológicas, hacer que luego el ciudadano no reciba la suficiente o la necesaria atención, porque esto se puede estar incurriendo en una responsabilidad ya no solamente política muy importante, sino una responsabilidad incluso penal. Y yo creo que en estos términos el gobierno es consciente de ellos y no se va a cometer ninguna imprudencia. Yo creo que estamos ahora en una fase de una buena colaboración, porque también tendré que decir que se ha actuado en muchísimas residencias en Cataluña y sin ningún problema, con todo lo que es el beneplácito de las responsables de las instalaciones y, por supuesto, el beneplácito de la ciudadanía que está aplaudiendo, así como el traslado de diferentes residencias a centros, a hospitales o a lugares necesarios para recibir una atención médica adecuada. Si la realidad se impone o se debería imponer sobre la ideología, como nos comenta, ¿hay esperanzas de que la percepción sobre el papel del ejército y sus funciones en la población nacionalista, en el ciudadano nacionalista, o al menos en parte de él, sea modificada por la observación de cómo ha estado trabajando el ejército este tiempo aquí en Cataluña? Bueno, yo creo que hay una parte de lo que es la parte política
una parte política en el cual, una vez que se pase esta crisis, va a retomar sus planteamientos ideológicos, en uno de los cuales está todo lo que sea elementos vertebradores del conjunto de España, como pueden ser las fuerzas y órdenes de la Fuerza de Seguridad del Estado, el Ejército, etcétera, pues se volverá a rechazar su presencia. Esta crisis, como he dicho al principio, ha servido para desenmascarar una serie de tabúes, una serie de planteamientos ideológicos que son completamente falsos y que no dan una idea de lo que es la realidad del ejército, de sus funciones, sus cometidos al servicio de la sociedad. Entonces, yo creo que mucho de esto se ha trascendido y se ha visto, obviamente, se ha evidenciado ante la sociedad. Y evidentemente, este trabajo, esta labor profesional ha quedado impregnado en muchos sectores de la sociedad, aunque luego se vuelva a intentar revertir para fines partidistas, para fines ideológicos, el trabajo realizado está ahí y será muy, muy difícil pues dar o transmitir otra vez una imagen negativa de algo que evidentemente no se le corresponde con la realidad. Porque realmente la situación de los componentes de las Fuerzas Armadas aquí en Cataluña y concretamente en Barcelona, durante la época del Procés, en la que usted estuvo aquí, de 2013 a 2017, no fue nada fácil. Leíamos hace unos días una pieza periodística en Crónica Global en que había el testimonio de un ex soldado que estaba destinado aquí en el cuartel del Bruc y hablaba de un panorama realmente muy complicado para el día a día de las Fuerzas Armadas aquí en ese cuartel. Se hablaba, por ejemplo, de que se les recomendaba o se les ordenaba, mejor dicho, a los soldados pues en ningún caso salir de uniforme a las calles, se restringían las salidas, por ejemplo, a hacer maniobras cotidianas de entrenamiento a Collserola, se les hacía tapar el armamento si tenía que salir con él, con fundas para que no se viera. En fin, se llegó a acosar incluso físicamente en la entrada del cuartel en algunos momentos. Usted estaba aquí en esa época. Realmente fue una época complicada, ¿verdad? En el punto álgido del Procés. Bueno, sobre todo eso sí que estaba aquí y bueno, lo he vivido y lo he tratado, concretamente el tema de las mal llamadas maniobras, que eran ejercicios topográficos o marchas por la zona de Collserola, con los alcaldes de la zona. Collserola efectivamente es una zona, un pulmón para Barcelona. Es una zona que hay que preservar y que hay que respetar, pero nosotros mismos, las Fuerzas Armadas, en el cual el terreno es una de las partes de nuestros elementos básicos de trabajos, somos los principales aliados y los que más queremos respetar y preservamos lo que es el medio ambiente del terreno. La prueba está que en todos los campos de maniobras de España, usted verá que hay una fauna y flora mucho mayor que fuera de los campos. ¿Por qué? Pues porque se respeta el medio ambiente. Y los animales lo saben, que tienen una zona segura. En Collserola, como he dicho, nunca se han hecho maniobras y se llegó a un acuerdo con todos los alcaldes de la zona en la cual los convoqué allí en Capitanía, es para realizar actividades como las que veníamos haciendo, de marchas topográficas, de carreras, de gimnasia o educación física. Nada que deteriorara el medio ambiente, sino siendo absolutamente respetuosos. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que los planteamientos, como he dicho antes, nacionalistas radicales, no quiero decir nacionalistas, con ello voy a meter en saco a todo el mundo, sino radicales o populistas, porque también en esto se metieron en el mismo saco lo que es, tengo que decirlo, que teniendo una buena relación institucional, en este punto teníamos una disconformidad absoluta con a la alcaldesa, que yo creo que también acogida a planteamientos ideológicos, pues estaba en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier acto, cualquier evento que se diera en la ciudad de Barcelona y concretamente en el tema de Collserola. Yo creo que al final, y yo he participado con mi unidad, con marchas y Collserola, no ha habido nunca ninguna objeción, no ha habido ningún elemento recriminatorio, pero creo que hemos sido ejemplar en la actuación nuestra, tanto en Collserola como fuera de la zona de Barcelona, por todo Cataluña.
Que si fue una época complicada, pues evidentemente sí que lo fue. Yo creo que yo he tenido trato con todos los, digamos, elementos o con todos los elementos más importantes del gobierno o de la sociedad catalana, de los partidos políticos, y yo creo que se ha ido deteriorando el nivel competencial de los dirigentes como la radicalidad entre sus posturas. Particularmente yo creo que a partir de la primera consulta que hubo en noviembre de 2015, pues ahí fue el punto de partida de que fue desencadenándose todo, ya un subsiguiente gobierno venía unas elecciones en las cuales la CUP era el árbitro, y yo creo que se fue radicalizando el proceso hasta donde hemos llegado, hasta este momento, en el cual, pues bueno, pues, ya sabemos en qué situación está. ¿Cómo vivió usted particularmente el procés? Usted se retiró, se marchó de Cataluña en marzo de 2017, es decir, 7 meses antes del momento álgido de octubre del 17, donde se precipitaron los acontecimientos. ¿Sufrió desplantes particularmente por parte de los políticos del nacionalismo? ¿O quizá más bien tuvo a veces la sensación de que esos desplantes, esas desconsideraciones eran en parte una puesta en escena de cara a su propio electorado por parte del nacionalismo? ¿Qué había, según su parecer, qué intuía usted en su relación con los políticos cuando tenía que asistir a esos actos institucionales? ¿Había una ideología ahí muy marcada o había también una representación de cara a la galería? Es un poco una pregunta para su intuición, para lo que sintió allí en aquel momento, en aquellos momentos. Bueno, yo tengo que decir que a veces he sentido, respecto a mi persona, un doble lenguaje. Por una parte se me venía a decir que esperemos que todo esto se arregle, esto es una situación indeseada, esto es incluso una locura, y a continuación, al poco tiempo, pues oías o veías unas declaraciones incendiarias de la misma persona a la prensa, luego en un aspecto totalmente contradictorio. Yo tengo que admitir que mi relación institucional normalmente con el gobierno de Cataluña y con los partidos políticos en general fue buena desde el punto de vista institucional. O sea, hay algunas excepciones, por ejemplo, una fotografía mía que saltó en todas las redes sociales en las cuales era la toma de posesión de la alcaldesa Ada Colau, a la cual ya asistí como representante institucional, porque me creía en la obligación de que el Estado, España, tenía que estar presente en todos los actos institucionales de la Generalitat, que forma parte del Estado, y como yo era ahora el máximo representante del Estado en ese acto, pues me tocaba justo con los más, digamos, los que tenían menos representación en el ayuntamiento, que era la CUP. Entonces, a la hora de interpretar el himno de Cataluña, el Segadors, pues salió, yo estaba en posición de firme, como un himno autonómico, pues oyéndolo con el debido respeto, y ellos estaban con el brazo en alto. Pero bueno, aparte de algunos temas de estos folclóricos, luego también se dijo que se me habían dicho una cosa u otra, la verdad que no tuve ningún altercado. Algunos altercados cuando tenía presencia en algún acto, pues que la gente gritaba independencia o me gritaba independencia, pero es algo también asumido. Pero como he dicho al principio, la relación en general fue buena y fue respetuosa. También he dicho del principio que creo que el nivel político se ha ido cada vez devaluando más. Y yo creo que es un nivel pues, que francamente es cada vez más radical y con menos, digamos, consistencia, bajo mi punto de vista. Yo cuando me marché de Cataluña, que me preguntaron qué perspectiva tenía, dije una perspectiva que me equivoqué, lógicamente. No, me equivoqué, tampoco es que me equivocara. No me quise ir con un mensaje negativo, transmitir un mensaje negativo a la sociedad y dije pues que pensaba que se podía llegar a una solución, pero el protagonismo que le di a la solución no era nunca en base a la política, sino en base a la sociedad catalana.
porque para mí la sociedad catalana, los empresarios, la sociedad civil, es la que realmente puede hacer cambiar y puede hacer que haya una solución final a todo esto. Como cuando vimos después de del mal llamado supuesto intento de referéndum, pues que los empresarios o las empresas más importantes catalanas pusieron las cosas en su sitio. Esto no era la Arcadia prometida. Al final, más de 4.000 empresas dejaron Cataluña. Entonces, sigo opinando lo mismo, me reafirmo en lo que dije. Creo que la sociedad catalana, la sociedad civil catalana y los empresarios, los agentes civiles, no los políticos hasta ahora, que los políticos hasta ahora han sido incapaces de llegar a un acuerdo, ojalá lo puedan hacer, son los que podrán llegar a una solución en Cataluña. Cambiando un poquito de tercio y siguiendo con el ejército, ¿cuál es el papel de un ejército en un Estado democrático como es España? Es un tema que muchas veces no pasa más cuando se cita de la mera etiqueta. Se dice esta frase que acabo de decir, que el papel de un ejército en un Estado democrático es evidentemente un papel moderno y diferente, pero no se profundiza en él. ¿Cuál sería este papel? ¿Qué está haciendo en estos momentos el ejército español en el extranjero para velar por la seguridad precisamente dentro de nuestras fronteras? Bueno, las Fuerzas Armadas desarrollan una misión muy amplia, que es la misión constitucional, que viene en el artículo 8 de defensa del territorio y constitucional, que no es una misión como algunos tratan de ver intervencionista, sino todo lo contrario. De ahí se derivan, es una misión que es extrapolable a cualquier ejército democrático, o sea, como cualquier ejército de países democráticos de nuestro entorno. Y de ahí se derivan las leyes de defensa nacional. La ley de defensa nacional deriva unos cometidos para las Fuerzas Armadas, en los cuales unos están en una serie de misiones operativas permanentes, como son las que está desarrollando ahora en estas misiones de apoyo a la población, y otras de reacción, misiones de reacción que son las que se realizan de misiones internacionales en el extranjero. España es un país muy activo y tiene ahora mismo desplegados casi 3.000 efectivos en todo el escenario mundial, con los 3 ejércitos, es decir, el ejército de tierra, el ejército del aire y con la Armada. ¿Qué misiones destacaría yo? Porque son muchas. Bueno, pues seguiría destacando la misión Libre Hidalgo en el Líbano, en una zona muy caliente, en la frontera entre Israel y Líbano. Seguimos con una misión a menos nivel, pero seguimos implicados en Afganistán. Tenemos una misión muy importante en territorio iraquí, si bien, y quisiera destacar, esta misión ha sido congelada por todos lo que son los aliados, una misión de apoyo tanto al ejército iraquí en su reconstrucción y en su formación, como de apoyo a la formación para la lucha contra el Daesh. Esta misión ahora se ha congelado, se va a replegar el contingente y luego, una vez que finalice esta situación, pues de acuerdo con la decisión que tomen los aliados, tanto la OTAN como la coalición, pues se volverá o no se volverá. En la zona del Sahel, zona muy importante y muy estratégica para España, porque es nuestra frontera inmediata al Magreb, que es una frontera nuestra, natural. El Sahel, tenemos una misión muy importante con casi 300 efectivos en Mali, en la cual es una zona pues, en la cual abundan lo que son los grupos terroristas, tanto de Al-Qaeda como del Daesh, y después digamos, desmantelamiento de estas estructuras en Siria, muchos de estos grupos se han acogido y han ido a esta zona, con lo cual es una zona a vigilar muy importante, de la cual se produce una gran desestabilización, porque todo el tráfico de personas que nos vienen a nosotros, bien sea desde Somalia o bien sea desde Mali, tráfico de armas, porque después de todo el desmantelamiento del régimen libio hay más de 1 millón de armas que están proliferando a su antojo o circulando sin ningún control por la zona, como tráfico de personas. Con lo cual, nuestra misión ahí es importantísima. Quisiera destacar también, hay una misión de presencia avanzada en la zona de los países bálticos y la Armada sigue dando subpatrullas en la zona del Mediterráneo como en la operación Atlanta para evitar la piratería en la zona del
del Mar Rojo. Y también, por supuesto, todos los transportes aéreos, tanto la operación en el Báltico, de nuestro ejército del aire. Luego, es una misión muy amplia, muy heterogénea, en la cual yo creo que nuestras Fuerzas Armadas pues, han sabido ganarse el respeto y la credibilidad de todos los países aliados con los cuales trabajamos y colaboramos. Acaba de citar la presencia española en los países bálticos. Si no estoy mal enterado, creo que ahora hay presencia de tropas en Lituania y en Letonia. Y tanto mecanizadas, hay carros de combate allí, como F-18. Escuchamos o leemos de vez en cuando que hay escarceos, y eso nos lleva directamente al tema de Rusia, un poquito entrando en cuestiones de geoestrategia. Es una zona caliente. Los antecedentes que tenemos sobre los últimos años de esta dialéctica entre países OTAN y Rusia, pues es que, por ejemplo, tras el cenit del Prusés en octubre del 17, quedó muy claro que había habido una tarea muy notable de desinformación por parte de Rusia, de algunas herramientas informativas que tienen, que son básicamente portavoces del Kremlin, como la agencia de noticias Sputnik, como la cadena de televisión internacional Russia Today. Por otro lado está el tema de la anexión de Crimea en 2014. ¿Realmente puede pasar algo serio en los países bálticos en relación con Rusia, o se trata de una especie de toma y daca hasta cierto punto a que están acostumbrados y no hay realmente un peligro importante? ¿Cuál es su sensación como experto en la OTAN, además en temas de relación con la OTAN? Yo quisiera aclarar, al principio de su intervención dijo que yo estaba en situación de reserva. No estoy en situación de reserva, estoy en situación de retirado. Por eso me permito hacer alguna valoración de tipo político, porque por mi condición lo puedo hacer, puesto que no estoy sujeto al régimen disciplinario. Y por tanto, también voy a dar una opinión que no es la políticamente correcta. Es mi opinión, como todas las opiniones que he dado hasta ahora son mis opiniones particulares, que no son las oficiales de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Pero con respecto al tema, nuestra presencia en los países bálticos es una presencia importante, tanto de policía aérea, con F-18 o se van alternando con el Eurofighter, avión europeo, y también, como ha dicho usted, un subgrupo táctico y otros elementos, es decir, como una especie, un poquito menos de un batallón, una compañía, que desde el punto de vista logístico es muy importante porque es la primera vez que nuestras unidades mecanizadas de cadenas, tanto los vehículos de combate de infantería como los carros de combate, salen fuera. Esto requiere un gran esfuerzo logístico y España lo ha conseguido demostrar. Los países bálticos, efectivamente, y los países de Varsovia, pues se ha hecho otro cinturón más a la proximidad con la anexión de varios países que estaban en litigios, entre ellos pues una zona de Ucrania, el Donetsk, Crimea. Bueno, Crimea realmente, pues si conocemos la historia de Crimea, cuando se quitó por Rusia a los turcos en 1900 y pico, pues luego ha pertenecido siempre a Rusia, y hubo una época en la cual Khrushchev, que había vivido en esa zona, pues se lo dejó a Ucrania. Pero vamos, la verdad que quien pensara que Rusia es que iba a dejar Crimea o toda la zona del Mar Negro, Sebastopol, que lo iba a dejar en manos de Ucrania, pues había hecho un cálculo o una valoración muy naif o muy errónea. He dicho antes que no iba a hacer una interpretación políticamente correcta, pues no lo voy a hacer. Yo creo que la OTAN, que tiene establecido un Consejo de Cooperación del Atlántico Norte para colaboración con Rusia, debería diferencias que son solucionables, unas grandes solucionables también, unas grandes diferencias estratégicas que tiene Rusia con Estados Unidos por el tema de los grandes oleoductos de los países centroasiáticos que pasan luego por Turquía. Rusia y Turquía, pese a que no han tenido históricamente buenas relaciones, ahora han conseguido algunas alianzas,
Y entonces todas esas desavenencias de ser, digamos, en la zona centroasiática, tener una presencia geoestratégica prevalente, de tener una salida, como para Rusia es fundamental, en la zona del Mediterráneo, a través de sus puertos de Tartus y Latakia y aeropuerto en la zona de Siria, pues esas cosas hay que entender un poco a que Rusia es muy complicado que vaya a renunciar a ellos. Luego yo abogaría por un mayor entendimiento, pues porque tenemos, yo creo que una serie de culturas, una serie, al final somos procedentes todos de culturas cristianas, tenemos más unos ortodoxos, otros luteranos o católicos, pero tenemos más elementos en comunes que al final podrían converger. Y creo que hay otros elementos que están en contra de nosotros, como puede ser el terrorismo radical salafista, no con ello quiero meter al Islam, ni muchísimo menos, pero sí al salafismo, que tenemos puntos de unión que nos convendría en una estrategia común con respecto a Rusia. Luego yo opino que deberíamos buscar un mayor entendimiento en esta crisis o después de esta crisis en general con Rusia, que por otra parte también se sienten afrentados por ser un país muy orgullosos, pues porque tanto en Bosnia, pues sobre todo en Kosovo, no se le tomó en consideración y en Kosovo pues la OTAN actuó y entró sin una resolución de Naciones Unidas. Luego la resolución de 1944 pues es una resolución posterior. Entonces, ahí en ese aspecto, mi opinión es que no va a llegar la sangre al río, que la presencia disuasoria que se tiene en los países bálticos pues está muy bien, es necesaria. Yo sostengo la política de la OTAN, pero abogo por un mayor entendimiento en un futuro con Rusia, como inicialmente se estableció a través del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte. Usted ha atesorado una gran experiencia también en los Balcanes a lo largo de su carrera militar. En el 96 estuvo en Bosnia y Herzegovina, en el seno de la IFOR, la Fuerza Multinacional de la OTAN, que implementaba, ¿no?, los acuerdos de Dayton. Luego en el 99 estuvo en Kosovo. Ya que nos está brindando sus opiniones ya políticas, ¿qué lectura, ya no tanto militar, sino política, ha adquirido o adquirió de su experiencia en los Balcanes sobre lo que fue la guerra de Yugoslavia? Bueno, la guerra hay que encuadrarla en su planteamiento, en el marco en que se desarrolló, en un marco en el cual había caído lo que es el Pacto de Varsovia, de total anticomunismo, y todo lo que había representado el Pacto de Varsovia. Luego había una fuerte eclosión contra todo lo que representara el comunismo y sus herederos. Entonces, hubo una conjunción en la zona de la antigua Yugoslavia. La antigua Yugoslavia, el reino de Yugoslavia, es heredero de una línea de fractura que había entre lo que es el Imperio otomano y el Imperio austrohúngaro. Luego, después de los acuerdos que hubo en la Primera Guerra Mundial, pues se llegó a establecer el reino de Yugoslavia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues Tito consiguió amalgamar, consiguió unir y darle una estabilidad a toda la conjunción de los diversos países: Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Kosovo y Eslovenia. Yo creo que en ese momento se produjo también algo muy importante, que es la existencia de una serie de dirigentes muy ambiciosos, en los cuales exacerbaron a las poblaciones suyas respectivas y les pusieron en un límite. Tanto Franjo Tuđman, Croacia, Ilija Izetbegović, Bosnia-Herzegovina, por supuesto Radovan Karadzic, en Bosnia la parte Serbia, Milosevic, que fueron los principales dirigentes. Creo que no llegaron a un entendimiento y llegaron hasta el extremo de que se produjo una guerra fratricida
en un pueblo en el cual bueno, pues, se habían olvidado las diferencias que podían existir entre unos y otros, nunca había existía problema porque uno era croata o el otro era serbio, había matrimonios mixtos, muchos durante la guerra se rompieron otra vez esos matrimonios y se llegó a esa situación extrema, yo creo, por una falta de comprensión y una falta de entendimiento y de buscar soluciones por parte de los líderes que a su vez fueron apoyados y azuzados por varias naciones de Europa. Eso al final les dio alas y se llegó a esa guerra que para mí se podía haber evitado y hoy en día pues, se podría haber llegado a llegar a una confederación de estados independientes, pero sí que unidos y sin llegar al extremo en el cual se ha llegado. Entonces, bueno, pues ahora mismo vemos que muchas de esas naciones pues siguen siendo naciones en las cuales tienen grandes problemas, como es Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina es un país totalmente artificial que lo que vive, que aunque busca en sus instituciones tener un equilibrio étnico, las diferentes etnias, entidades que se han constituido, la República Spasska, la Federación Croato-Musulmana, pero que la realidad es un Estado que sobrevive gracias al apoyo exterior, al apoyo de la Unión Europea. Lo mismo Kosovo, pues Kosovo es un Estado que la resolución 1244, bajo mi punto de vista, en ningún momento permitía o contemplaba la independencia de Kosovo, sino como una provincia autónoma de Serbia, de la República Yugoslava, y creo que por los intereses geoestratégicos norteamericanos de tener una base y tener un país musulmán que le apoyara allí, pues también dio alas a que se rompiera y que se llegara unilateralmente a esa independencia. Pero Kosovo, efectivamente, también es un país con muchos problemas y su supervivencia como nación y como Estado, pues tiene unos problemas muy acusados. Muchas gracias. Para concluir ya, ¿cómo va a cambiar la geoestrategia el COVID-19, el coronavirus? ¿Va a darle la vuelta a algunas tendencias que se están observando en cuanto a propia geoestrategia, al dominio de algunas nuevas potencias, a la decadencia de otras? ¿O va a potenciar o va a cambiar las cosas en sentido distinto? ¿Cuál es su sensación? Sustancial el panorama geoestratégico. Ya evidentemente había una polarización o había una pivotación de lo que era el foco geoestratégico del mundo, que estaba más centralizado entre Europa y Estados Unidos a la zona de Asia-Pacífico. Entonces, bueno, en esta crisis, pese a que hay muchas teorías algunas que no se pueden constatar, no sabemos cómo va a terminar esto. Yo creo que después de esta crisis, el ejemplo que podemos poner es como cuando sufrimos una inundación en nuestra casa, hasta que no se desaparece el agua, no sabemos exactamente cuáles han sido los efectos y los daños que hemos sufrido. Hasta que no desaparezca del todo esta crisis, no sabremos los efectos. Pero sí que parece, bueno, pues que hay países en la zona de Asia-Pacífica que han sabido afrontar bastante eficientemente la crisis. China, como decía antes, es un ejemplo en el cual se acusa de hermetismo y se acusa de que las cifras no pueden ser, a lo mejor no son las reales, ya veremos. Parece ser que se está actuando con bastante eficacia, bajo mi punto de vista. Hay otros países como Japón, como Corea, que son ejemplos, incluso países como Singapur, Malasia, también países que se llaman emergentes, yo creo que ya están emergidos. Otro país que va a tener un papel muy relevante en el futuro, pues su desarrollo en la industria farmacéutica, pues va a ser la India, que por cierto está bastante controlando bien el nivel de infección de la pandemia. Pues estos países que he dicho han sabido controlar muy bien el nivel de la pandemia. Entonces yo creo que pueden constituirse al final como referentes, porque bueno, ahora en nuestra civilización occidental, mi punto de vista es que aquí
muchos líderes en muchos países tendrán que quedar estigmatizados o señalados, pues porque creo bueno, que ahí no todos se puede mimetizar uno, que es que nos ha sorprendido y que estamos todos en las mismas condiciones. Hay algunos que lo han hecho mejor que otros. Yo, no voy a decir acuso como a mí sola, pero yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues evidentemente la actuación que se está teniendo, pues no es como el líder mundial, el líder mundial en el cual todo el mundo confiaba y a todo el mundo miraba. Entonces, ante esa falta de liderazgo, no cabe duda que el centro de gravedad estratégico puede cambiar. Yo no digo que Estados Unidos no vaya a seguir siendo la nación militarmente con una mayor tecnología o tecnológicamente más importante, pero sí que evidentemente ha dejado de ser un líder a los cuales miran los demás países, porque en esta crisis ese liderazgo ha sido inexistente. Creo que en otros países también, en europeos, están demostrando la fragilidad de la Unión Europea, en la cual bueno, ya no digo que se pueda hacer una política sanitaria común porque no se está haciendo en absoluto, pero ni siquiera económica, porque el único acuerdo que se ha llegado ha sido a un fondo de medio billón de euros que va a ser para ayuda sanitaria, y nadie espera que esto va a ser para recuperación económica, que eso está por venir o está por aprobar, pero los países tienen diferentes concepciones y no se llegan a un acuerdo. Creo que también en Europa, aparte de esta fragilidad y aparte de esta falta de acuerdo, ha habido países que lo han hecho mejor que más prevalencia de la economía, más calvinista, más luterana, que otros que somos quizás más espirituales, que estamos más en defensa de lo que es el conjunto, preservar más espirituales y preservar el bien común, pero no obstante, o darle prevalencia a lo que es la sanidad, pero no obstante, yo creo que de todos también, si analizamos, ha habido errores que yo puedo ser, bajo mi punto de vista, pues sí puedo señalar. Puedo señalar, por ejemplo, que bajo mi punto de vista, el haber permitido unas elecciones, primera vuelta en Francia, no creo que fuera oportuno. El haber también permitido en el Reino Unido no tomar medidas hasta último momento, creo que también no es bueno. En España, el haber permitido también, pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que hubiera concentraciones, no solamente de manifestaciones, sino de tipo eventos deportivos o en otras instalaciones, pues creo que tampoco nos ha ayudado. Luego, en todo esto, creo que al final sí que tienen que ver líderes que se vean señalados y otros que no se vean señalados. En la Segunda Guerra Mundial, pues hubo algunos líderes que dijeron no va a pasar nada, y otros que desde el principio advirtieron del peligro que había, entre ellos Winston Churchill, al cual no me gusta a mí tampoco tomar exactamente como un ejemplo, porque creo que a lo largo de su vida política hizo cosas buenas e hizo cosas también muy malas. Pero en la Segunda Guerra Mundial, tomar las medidas creo que las hizo muy bien. Yo creo que en el liderazgo mundial ha habido países que lo han hecho bien y ha habido países que lo han hecho mal. Y esto al final creo que los ciudadanos democráticamente pues lo deben contemplar y lo deben tener en cuenta a la hora de marcar sus preferencias en las próximas elecciones. Muchas gracias. Teniente General Ricardo Álvarez Espejo, muchísimas gracias por acompañarnos en este 7º Café Virtual de Sociedad Civil Catalana. Ha sido un placer compartir esta charla y hasta la próxima.